Entonces tenemos tres tipos de dislocaciones, helicoidal, de arista y mixta. Vamos a ver las tres de ellas y vamos a explicar algunas características, cómo describirlas, por ejemplo. Primero veamos la dislocación helicoidal. Esta se puede ilustrar cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto. O sea, imagínense ustedes que tienen un cristal perfecto, es decir, una estructura cristalina perfecta, donde tiene todos sus nodos y en todos los nodos hay un átomo. Después de que la cortan, o sea, ese corte es parcial, acá dice cortando de manera parcial. Después de que la cortan, se va a torcer ese cristal en un espaciado atómico. Entonces acá tenemos el dibujo. En el dibujo A tenemos el cristal perfecto. En el dibujo que aparece B, tenemos el corte de manera parcial. Si se fijan, no atraviesa todo el material, sino que supongan que está hasta la mitad. Se corta como en la mitad de dos semiplanos, de dos átomos. Se corta y después de que lo cortan se desliza. Esta parte, por ejemplo, hacia arriba y esta parte hacia abajo. Es decir, se hace un esfuerzo de tensión de corte. Esta parte se podría deslizar hacia arriba y esta hacia abajo, solo que ese corte debe ser de un espaciado atómico, como lo ven en la figura C. Si se fijan, esta parte del lado izquierdo quedó como volando, ¿verdad? Y abajo también, el lado derecho también quedó, o sea, la parte de ellos no tienen otro átomo. Y si se fijan acá al fondo, no llega ese corte hasta el fondo, ¿verdad? Sino que es como hasta la mitad. Igual puede ser hasta 2/3, 1/3, ¿verdad? Lo único que implica es que no llegue hasta el fondo, porque si llegara hasta el fondo se vería de otra forma, no se vería así torcido. Si ese corte lo hicieran en todo el átomo como se ve ahí y después lo tuercen, esa torcedura quedaría como de esta forma. O sea, no sería una dislocación helicoidal, sino que serían simplemente un desplazamiento, ¿verdad? Que se desplazó un lado del material con respecto al otro, pero no en forma de dislocación. Entonces, esa dislocación la podemos describir de alguna forma. Por acá les dan toda la explicación, que es bastante larga, ¿verdad? Todo esto. Pero mejor vayamos directamente a la explicación de cómo describirla sin necesidad de leer todo esto, sino que directamente la forma práctica. Si quieren, leamos la última parte, el último párrafo. Dice que para describir una dislocación se requiere un vector. Ese vector se llama el vector de Burgas y es el vector requerido para completar una vuelta al punto del cristal donde está la dislocación. Nosotros entonces tenemos, acá lo vamos a ver con un dibujo, tenemos que partir de un punto, por ejemplo aquí en el centro, ¿verdad? Donde hay esta gradita, a esta llamémosle como grada, y rodear la dislocación. Ustedes si se fijan en el dibujo, la dislocación prácticamente abarcaría esta zona. Lo demás, prácticamente acá se ve como el cristal perfecto. Entonces nosotros tenemos que formar como un cuadrado alrededor de la dislocación, que dentro de ese cuadrado o rectángulo, no necesariamente cuadrado, quede encerrada completamente la dislocación. Entonces partimos de este punto y tenemos que contar cuántos espaciados atómicos avanzamos. Si avanzamos hacia acá, llamémosle este lado a la derecha, llamémosle acá arriba, para acá a la izquierda, acá abajo y acá a la derecha de nuevo. Entonces, si nosotros avanzamos 8 puntos para la derecha, tenemos que avanzar, después para acá pueden ser 6, 8, 7, los que quieran, ¿verdad? Para arriba, por ejemplo, 8, pero como para la derecha habían avanzado 8, para la izquierda también se tienen que avanzar 8 espaciados atómicos. Y para abajo, como acá hacia arriba avanzaron 8, acá abajo tendrían que avanzar 8. Y después eso lo tienen que completar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos espaciados atómicos hay? Según lo que ven en el dibujo, en esa línea roja. Si empezamos de aquí, sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No sé si los ven todos. Pueden ver en esa línea 8, en esa línea roja, que hay 8 espaciados atómicos, claramente, o no los ven. O sea, Sí, lo veo. ese punto lo pueden elegir cualquiera, ¿verdad? Pero digamos yo por comodidad elegí aquí, a la parte sagrada. Entonces, si cuentan que hay 1, ¿verdad? Aquí 2, 3, 4. Entonces se avanzaron 4 a la derecha. Después seguimos avanzando. Si los quieren contar, los cuentan, ¿verdad? Pero, bueno, a ver si no conté mal. Antes había contado 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hacia arriba. Entonces, después ustedes tienen que avanzar a la izquierda a modo que esto quede encerrado. Si solo avanzan 4, quizás no les quede encerrado, ¿verdad? Entonces avancemos un poco más para que nos aseguremos de que quede encerrada esta dislocación. Entonces avanzamos hacia la izquierda, por ejemplo, una cantidad de 8. Entonces, en esta parte, como dije, habíamos avanzado 8 hacia arriba, acá también tenemos que avanzar 8 hacia abajo,
para que se vaya completando. O sea, 8, si son 8 para arriba, también tiene que ser 8 para abajo. Si son 8 a la izquierda, también tiene que ser 8 a la derecha. Entonces acá serían 8 hacia abajo, avanzamos, y después de ese punto, como inicialmente solo habíamos avanzado 4 a la izquierda, perdón, a la derecha, y tenemos 8 hacia la izquierda, nos hace falta 4 aquí, ¿verdad? Entonces avanzamos 4 hacia la derecha. Entonces ya tenemos ahí 8 arriba, 8 abajo, 8 a la izquierda y 8 a la derecha. Pero si se fijan, no se completa. No se completa nuestro cuadro o rectángulo. No está completo. Entonces, para que se complete, hace falta ahí dibujar 1 en esta dirección, que puede ser hacia abajo, ¿verdad? Esto está en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ese vector que se forma al completar nuestro cuadrado o rectángulo, atrapando nuestra dislocación, se le conoce como el vector de Burgers. Y sirve para describir la dislocación. Ese vector no siempre va a quedar en ese punto, ¿verdad? Depende de en qué punto ustedes hubieran empezado. Por ejemplo, si ustedes hubieran empezado acá, hubieran avanzado 8 hacia arriba, 8 hacia la izquierda, 8 hacia abajo y 8 hacia la derecha. Pero si hubieran avanzado 8 a la derecha aquí, hubieran avanzado 1, 2, 3, 4 y acá seguirían por arriba, ¿verdad? Por un plano que está arriba, imaginario, o por una fila arriba. Y ese vector de Burgers le hubiera quedado aquí, una flechita aquí hacia abajo. Pero si se fijan, siempre va a quedar hacia abajo. O sea, lo importante de ese vector no es donde queda ubicado, sino que la dirección, en este caso como una dirección vertical, ¿verdad? Y eso nos sirve para darnos una idea de dónde está la dislocación en sí. Porque en las dislocaciones helicoidales, el vector de Burgers, la dirección, concuerda con la dislocación en sí. Que la dislocación es esta que dibujo aquí en azul. Y si se fijan, tiene la misma dirección que el vector de Burgers. Si se fijan, la dislocación helicoidal está ubicada donde termina el corte, ¿verdad? ¿Se acuerdan los pasos, verdad? Cortar el cristal perfecto, un semicorte o un corte parcial, después deslizar una parte hacia arriba y otra hacia abajo, ¿verdad? Entonces, donde termina el corte, ahí va a ir la dirección, ¿verdad? Perdón, ahí va a ir la dislocación. Y esa dislocación va a ir en la dirección del vector de Burgers, es decir, aquí quedó en un sentido vertical horizontal, ¿verdad? Entonces eso sería lo que tenemos del vector de la dislocación helicoidal y la forma como escribirlo. No sé si les quedó alguna duda de la dislocación en sí o del vector de Burgers. Ese vector de Burgers lo que define es la dimensión de la dislocación, al final. La dimensión no, porque la dimensión aquí sería de un espacial interatómico, eso no importa tanto, sino que es la dirección. Desde uno. Sí, Entonces es más la dirección que la magnitud. No, la magnitud no importa, sino que lo que nos importa es la dirección, cómo queda ubicado. Okay. En este caso, de las dislocaciones helicoidales, la dirección del vector de Burgers es exactamente la misma que la dirección de la dislocación en sí, es decir, en sentido vertical horizontal. Prácticamente lo que nos da es la dirección de la dislocación helicoidal. Ahora veamos otro tipo, ¿verdad? El segundo tipo, que es dislocaciones de arista. Teníamos 3 tipos, ¿verdad? Helicoidal, de arista y mixta. Entonces, la dislocación de arista es una dislocación, dice que una dislocación de arista puede ilustrarse cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto. Si se fijan, se vuelve a cortar de manera parcial, pero ahora, cuando nosotros cortamos, separamos el cristal. Los 2 pedazos que cortamos los separamos y llenando de manera parcial el corte con un medio plano adicional de átomos. Donde quede ese corte, como que lo separamos y ahí metemos un semiplano de átomos. La arista inferior de este plano insertado representa la dislocación de arista. Entonces, si se fijan, aquí está completa, ¿verdad? No se muestran los pasos. Pero es como que este semiplano que está aquí, el que estoy señalando con el mouse, haya sido insertado, ¿verdad? Inicialmente, esta fila de átomos o este plano de átomos, ¿verdad? Estaba pegado con este. Pero se hizo un semicorte en esta parte, se separó ese semicorte y ahí se introduce un semiplano. La parte de abajo, donde queda esa arista, que es en este punto de acá abajo, esa es la dislocación de borde. Tiene varios nombres, ¿verdad? De borde, de arista, de línea, de cuña. Si se fijan, entonces, esa dislocación iría como saliendo de la pantalla, ¿verdad? En esta dirección, aquí.
saliéndose hacia el frente, como todas estas filas, ¿verdad? Que van hacia de atrás hacia adelante de la pantalla. Entonces la dislocación exactamente estaría en este punto, donde termina el semiplano que se insertó. Es decir, ya no se sigue insertando hasta más abajo, ¿verdad? Se pudo haber hecho, si se hubiera insertado una fila más abajo, hubiera quedado acá esa dislocación, pero quedó en este punto. Y si se fijan acá abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas de átomos o 5 semiplanos y arriba tenemos 6, porque arriba se introdujo un semiplano nuevo. Y aquí nos dicen la manera de cómo calcular el vector de Burgers, pero prácticamente es la misma. Ustedes tienen que contar si quieren hagámoslo aquí en este dibujo. Entonces, por ejemplo, empecemos en este punto. Contemos 3 hacia la derecha. Bueno, hay que acordarse dónde empezaron, ¿verdad? Acuérdense que es el que está el opuesto al de la esquina superior, este. Empezamos aquí, contemos 3 a la derecha, 1, 2, 3, puede ser 3 hacia abajo, 1, 2, 3, ahora 3 a la izquierda, 1, 2, 3 y 3 hacia arriba para completar, 1, 2, 3, pero no nos cierra. Y para cerrarlo entonces tendríamos que avanzar uno hacia la derecha, ¿verdad? Y sería aquí, de aquí a aquí. Entonces esta dirección sería el vector de Burgers. Pero en este tipo de dislocación de borde, el vector de Burgers no es el mismo que la dislocación, sino que la dislocación es perpendicular al vector de Burgers. Es decir, el vector de Burgers nos queda hacia la derecha, ¿verdad? Y acuérdense que nuestra dislocación estaba aquí, como metiéndose adentro de la pantalla, en este punto donde tengo el mouse, o donde está esta línea y esta otra línea arriba, ¿verdad? Esto nos representa la dislocación de borde. Entonces, de aquí está saliendo y nuestro vector de Burgers nos queda hacia la derecha. Es decir, nos queda perpendicular con el vector que está entrando adentro de la pantalla o saliendo, ¿verdad? Si está entrando o saliendo, da lo mismo. O sea, no importa el sentido, sino que solo la dirección donde está esa dislocación. Acá tenemos otra forma, ¿verdad? Bueno, aquí sí están los pasos. Se corta parcialmente y se introduce un semiplano ahí. Y después acá ven cómo calcularon el vector de Burgers, ¿verdad? Contaron la misma cantidad hacia abajo, derecha, después hacia arriba y la izquierda, no le cerró, hicieron un vector. Y ese vector de Burgers les quedó perpendicular hacia su dislocación de borde, que en este caso sería aquí, ¿verdad? Entrando al cristal, hacia el fondo. Entonces, o aquí saliendo, ¿verdad? Si se fijan, esto que está saliendo aquí es perpendicular a este vector de Burgers. Y bueno, antes de pasar a la dislocación mixta, no sé si tienen alguna duda con la dislocación de borde. Perdón, esto lo voy a corregir cuando les mande el PDF. Aquí en el título dice que el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación de borde o arista, ¿verdad? La helicoidal fue la primera que vimos. Pero esto se lo voy a corregir. ¿Tienen alguna duda con este tipo de dislocación? Ahorita quizá todo está pareciendo muy teórico y no se pueda ver para qué va a servir esto, ¿verdad? Pero al final de la clase vamos a ver la importancia o las aplicaciones de las dislocaciones. Entonces pasemos a la dislocación mixta, lo cual es, como lo dice la palabra, es una mezcla de las dos. Tiene componentes de arista y helicoidal en una región de transición entre ellas. Sin embargo, el vector de Burgers sigue siendo el mismo para todas las porciones de dislocación mixta. Es decir, el vector de Burgers nos va a coincidir para la arista y la helicoidal. Por ejemplo, aquí tenemos la helicoidal, ¿verdad? Aquí tenemos el plano, si se ven, se empujó esto a la derecha, esto hacia la derecha, esto hacia la izquierda, y aquí está el semicorte. Y este punto justo aquí es donde entra la dislocación helicoidal. El vector de Burgers es este. Ellos lo calculan, queda en la gradita, y tiene la misma dirección que la dislocación helicoidal. Y si después ustedes, si se fijan por acá, cuando le voy a dar un zoom ahí, por acá tenían la otra dislocación de borde. Cortaron aquí, introdujeron este semiplano y tienen la dislocación de borde, que la dislocación de borde en este caso sale de esta cara del cubo, está saliendo. Y si ustedes calculan el vector de Burgers de esta dislocación, va a quedar hacia la derecha y coincide con el otro de la dislocación
helicoidal. Entonces, cuando los dos vectores de Burgess coinciden en donde tengamos una dislocación de borde y una dislocación helicoidal cerca, si es el mismo vector, entonces se trata como de una dislocación mixta. Porque aquí mismo podría haber otro, ¿verdad? Podría estar este y quizás el semiplano se introdujo en otra parte y el vector de Burgess no coincide. Entonces, ahí sí estarían hablando de una dislocación helicoidal aparte y una de borde aparte. Pero cuando coinciden y están en una región cercana, significa que es una dislocación mixta. ¿Tienen alguna duda? O sea, es una mezcla de las dos y el vector de Burgess coincide. Entonces, hasta ahora ya vimos las tres, ¿verdad? Dislocación mixta, de borde y... Acá está de nuevo, ¿verdad? El helicoidal, el vector de Burgess coincide y de cierta manera las dos dislocaciones se están uniendo. Aunque hace una curva media rara ahí, ¿verdad? Pero el vector característico de ellas es el mismo, que es el vector de Burgess. Y ahí se ven como los esfuerzos que se aplicaron para formar ambas, ¿verdad? Recuerden que las dislocaciones se forman en la solidificación o en la deformación. Y en la deformación hay bastantes esfuerzos. Entonces ahora vamos a ver el concepto de esfuerzo, ¿verdad? Que hemos estado hablando de ellos, pero no lo hemos definido qué es. Y dice que cuando se explique el movimiento de las dislocaciones es necesario referirse al concepto de esfuerzo. Por ahora es suficiente decir que el esfuerzo es la fuerza por unidad de área. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en cierta unidad de área, vamos a tener unidades, por ejemplo, en newton por metros cuadrados o libras por pulgadas cuadradas, que se conoce también como PSI. Y los newton por metros cuadrados se conocen como pascales, ya son unidades de presión, ¿verdad? O de esfuerzos. Y tenemos dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos normales, que se representan por la letra griega sigma, cuando la fuerza aplicada actúa perpendicular al área de interés. Por ejemplo, un esfuerzo de tracción o esfuerzo tensil, como se le conoce en inglés, es este que tenemos en este dibujo. Si se fijan las dos fuerzas, esta fuerza de acá está siendo aplicada en esta cara, perpendicular. Y esta fuerza F de acá está siendo aplicada en esta otra cara de manera perpendicular. Entonces las dos fuerzas actúan de manera perpendicular. Entonces el esfuerzo de tracción es un esfuerzo normal. El esfuerzo de compresión también es un esfuerzo normal, porque las dos fuerzas actúan de manera perpendicular a ambas caras. Y tenemos otro esfuerzo que se le conoce como esfuerzo cortante o esfuerzo de corte. Se representa por la letra griega tau y es cuando la fuerza actúa de manera paralela al área de interés. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza como que haya cierta fricción, ¿verdad? En este sentido, y en la cara de abajo está en el sentido opuesto, y si se fijan, la fuerza está actuando de manera paralela a las caras, y esto es lo que se le conoce como esfuerzo de corte. Actúa de manera paralela en dos caras, en caras opuestas, ¿verdad? Y las fuerzas son en sentido opuesto. Entonces, eso es lo que se le conoce como esfuerzo de corte. Estamos viendo esto de esfuerzos porque a continuación vamos a pasar a ver cómo se mueve una dislocación. Porque hasta ahora solo vimos el concepto de dislocaciones, pero teórico, ¿verdad? Pero para ir viendo qué aplicación tiene, tenemos que ver que una dislocación en el cristal tiene cierta movilidad. Se puede mover. ¿Ustedes cómo creen que podrían mover esta dislocación? Para que pase de este punto acá a la derecha, por ejemplo. Si aplicamos qué tipo de esfuerzo, normal o de corte. De corte, creo. De corte, ¿verdad? Porque si fuera normal, por ejemplo, aquí podríamos hacer una compresión, ¿verdad? O tracción, no pasaría nada. O sea, así como dice Vladimir, si nosotros aplicamos un esfuerzo de corte, esta dislocación, que en este caso es una dislocación de borde, podría moverse. Por ejemplo, empujando esto hacia la derecha, esto de aquí que se hicieron como un semiplano, deslizamiento, que vamos a ver qué es este semiplano. Por ejemplo, moviendo esto hacia la derecha y la parte de arriba moviéndolo hacia la izquierda. Entonces aquí dice que cuando se aplica un esfuerzo cortante lo suficientemente grande, actuando paralelo al vector de Burgess a un cristal que contiene una dislocación, esta puede moverse a través de un proceso conocido como deslizamiento. Los enlaces que atraviesan el plano de deslizamiento entre los átomos en la columna a la derecha de la dislocación se mueven como rotos. Es decir, como que aquí este átomo de acá arriba
justo este no estuviera enlazado con ninguno de abajo, ¿verdad? Porque este tiene cierto enlace con este y este con este, ¿verdad? Pero este átomo en sí tiene más libertad que los demás. ¿Por qué? Porque los demás sí tienen cierta energía de interacción con los otros átomos. Y este quizás solo con el de arriba, el de la izquierda y el de la derecha, pero abajo no, ¿verdad? Entonces es más fácil. Cuando nosotros aplicamos un esfuerzo de cortante, perdón, a que se mueva este semiplano en lugar de que se muevan los otros. ¿Y cómo se mueve? No es que se va a mover todo el plano, sino que probablemente este pase a unirse con este, ¿verdad? Y deje este de acá libre. Entonces veámoslo con el siguiente dibujo. Aplicamos un esfuerzo de corte en la parte de abajo hacia la izquierda y en la de arriba hacia la derecha. Bueno, aquí ya pasó al siguiente movimiento, ¿verdad? Dice que los átomos en la columna a la derecha de la dislocación debajo del plano de deslizamiento se deslizan ligeramente, por lo que se establecen enlaces con los átomos de la dislocación de la arista. Lo que quiere decir ahí es que estos átomos que están aquí abajo a la derecha de la dislocación, si aplicamos este tipo de esfuerzo, que esto lo movemos hacia la izquierda y lo de arriba hacia la derecha, estos átomos que están aquí se van a mover y van a pasar a unirse con estos de acá, a establecer un enlace. Y este enlace de aquí se va a romper, quedando este plano libre, o sea, convirtiéndose como un semiplano. Entonces, estos que estaban antes acá pasaron a unirse con estos de acá arriba de la dislocación, y estos que estaban unidos con estos quedarán como sueltos. Entonces la dislocación se movió. Antes estaba acá y ahora pasó acá a la derecha, con ese esfuerzo de corte. Si nosotros no tuviéramos esa dislocación, hacer un esfuerzo de corte, ¿qué implicaría? Romper todos los enlaces al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense esta parte de acá arriba, si se aplicara un esfuerzo de corte, para que estos pasaran a unirse con este con este con este, se tendría que hacer un esfuerzo de corte y se tendrían que romper todos a la vez. Y eso demandaría demasiada energía. Por lo tanto, la deformación plástica de un material se necesitaría mucha energía, pero cuando se alcanzara esa energía se rompería, porque todos a la vez, ¿verdad? Sería algo como muy impactante o muy fuerte, que todos se rompan a la vez, quizás no todos podrían volver a restablecer enlace, entonces se rompería el material. Pero si se va rompiendo solo una línea de átomos, se ocupa menos esfuerzo y los otros enlaces siguen unidos, entonces eso va provocando una deformación plástica. Entonces, si nosotros seguimos aplicando ese esfuerzo, esa dislocación sigue avanzando, ¿verdad? En lugar de estar aquí, ahora estaría acá. Si seguimos aplicando el esfuerzo, estaría acá, acá, y hasta que llega al borde. Bueno, ahí pasa la siguiente, ¿verdad? Si seguimos aplicando el mismo proceso, si seguimos aplicando eso, al final nos va a quedar esto. La dislocación va a llegar al borde y va a quedar como una línea de átomos salidita. Entonces, eso es lo que al final nosotros macroscópicamente vemos, es la deformación plástica. El material en sí pasó a tener otra forma de manera permanente. Y eso no es que el material solo es que se mueve una dislocación, ¿verdad? Se mueven muchas porque tiene muchas dislocaciones. Por ejemplo, una barra de metal de acero podría tener por el orden de 1 millón de dislocaciones. Incluso no se miden por el tamaño, sino que se miden por centímetro cúbico. Se le conoce como densidad de dislocaciones, lo que se está midiendo. Entonces, las dislocaciones básicamente son las que provocan la deformación plástica, o los que ayudan. Si no hubieran dislocaciones, el material se rompe, o sea, la ruptura fuera de forma frágil. Y sería eso muy dañino, ¿verdad? En la industria. En la industria se prefiere tener fracturas dúctiles que fracturas frágiles, porque las fracturas frágiles no dan previo aviso. Entonces eso puede causar que algún empleado, si algo se rompe de manera frágil, lo pueda golpear, ¿verdad? Incluso lo pueda matar. Y por acá tenemos todo el proceso en una sola imagen, ¿verdad? O bueno, en una imagen están todas las que vimos anteriormente, cómo se va moviendo la dislocación cuando aplicamos esfuerzos de corte. Esto no quiere decir que los esfuerzos de compresión o tensión no se vayan a mover, también se mueven. Lo que pasa es que para eso vamos a ver la ley de Smith, que la vamos a ver el lunes, cómo funciona la deformación plástica en fuerzas de compresión y tracción. Bueno, no avanzamos en eso, sino que el lunes les explico con más detalle cómo funciona ahí, sino que por ahora solo vamos en esfuerzos de corte. La deformación plástica de los metales es principalmente el resultado de la propagación de la dislocación. No solo de una dislocación, de muchas dislocaciones propagándose al mismo tiempo. Este proceso de rompimiento
y reformación de enlaces de manera progresiva requieren mucho menos energía que la requeriría para romper de manera instantánea todos los enlaces que atraviesa el plano de deslizamiento. El cristal se deforma por medio de propagación de dislocaciones debido a que es un proceso energéticamente favorable. O sea, lo que les decía anteriormente, que es mucho más favorable que se vaya moviendo una dislocación a que no se tuvieran. Por ejemplo, si acá estuviera el plano de deslizamiento, se tendría que romper todos estos enlaces y se requeriría mucha energía. Por lo tanto, no fuera energéticamente favorable. Entonces, cuando hay dislocaciones, esos planos de deslizamiento que contienen las dislocaciones son energéticamente favorables y por esos planos es donde se da la deformación. Entonces, por ahí podemos ver un plano de deslizamiento. Imagínense que esto es una dislocación de borde. Visto ya como un bloque, ¿verdad? El corte lo hicieron aquí, donde está esta línea. Este es como es el plano extra de semiátomos. La línea de dislocación es esta. Y el vector de Burgas nos va a quedar como a la derecha. Si se acuerdan, en las dislocaciones de borde, el vector de Burgas era paralelo a la dislocación. La dislocación aquí va entrando y el vector de Burgas va hacia la derecha. Entonces es lo que pasa en este dibujo también. La dislocación va entrando, que es esta línea roja, y el vector de Burgas iría aquí hacia la derecha. Entonces, el plano que se forma con esa línea de dislocación y el vector de Burgas que va hacia la derecha se le conoce como plano de deslizamiento, y es este plano que está aquí en azul. Entonces, en ese plano es donde se puede mover la dislocación. Si ustedes suman el plano de deslizamiento con la dirección de deslizamiento, obtienen algo que se conoce como sistema de deslizamiento. Que eso no lo vamos a ver tan a fondo, pero es interesante que ustedes conozcan que las diferentes estructuras cristalinas tienen diferentes sistemas de deslizamiento, por los cuales se favorece el deslizamiento o la deformación plástica, ¿verdad? Y ahora veamos la importancia de las dislocaciones. ¿Para qué son importantes? Bueno, ya vimos que ayudan al deslizamiento, ¿verdad? Y a la deformación plástica. Entonces, veámoslo con más detalle. Como número 1 tenemos que las dislocaciones son de mayor importancia en los metales y aleaciones, dado que proveen un mecanismo para la deformación plástica. Esto es importante. Mecanismo para la deformación plástica, la cual es el efecto acumulativo del deslizamiento de numerosas dislocaciones. Entonces, en la deformación elástica lo que tenemos es un cambio temporal de forma, sin dislocaciones. O sea, la deformación elástica no necesita que haya movilidad de dislocaciones. ¿Por qué? La deformación plástica, ¿qué es? Nosotros aplicamos un esfuerzo, el metal, por ejemplo, se deforma. Si nosotros dejamos de aplicar ese esfuerzo, el material vuelve a su forma original. Mientras que la deformación plástica, como las dislocaciones se movieron y probablemente llegaron hasta la orilla del material, eso sí provocó un cambio permanente de la forma. Y es irreversible, ¿verdad? Irreversible quiere decir que no va a volver a su forma naturalmente. Ustedes tienen que invertir energía si quieren volver a su estado anterior. No es que sea imposible que vuelva como estaba antes, pero tienen que hacer una inversión de energía. Y por ejemplo, aquí dice que necesita dislocaciones, esa deformación plástica. Como número 2 tenemos que el deslizamiento provee ductilidad en los metales. ¿Qué es la ductilidad? Es la capacidad de deformarse sin que se rompa, ¿verdad? O sea, la utilidad es como se puede comparar con la elongación, ¿verdad? El porcentaje de elongación que va a tener antes de romperse. O sea, no es la misma, sino que son propiedades similares que tienen que ver con la deformación plástica. ¿Cuánto se pueden deformar antes de romperse? Si no se presentaran dislocaciones, una barra de hierro sería quebradiza y el metal no podría moldearse por medio de procesos de metalistería, tales como la forja, perdón. O sea, no se les podría dar una forma útil utilizando este tipo de procesos. Entonces, si no hay dislocaciones, en resumen, el material se quiebra. Las propiedades mecánicas de un metal o una aleación se controlan interfiriendo el movimiento de las dislocaciones. La introducción de un obstáculo en el cristal previene que una dislocación se deslice a menos que se apliquen fuerzas mayores. Esto quiere decir que hay ciertas cosas que nos van a limitar el movimiento de las dislocaciones. O sea, las dislocaciones no andan por ahí libres y tienen toda la movilidad que ellas quieren tener. Hay obstáculos dentro del cristal. Esos obstáculos son algunos defectos que nos faltan ver, que los vamos a ver la otra semana. Por ejemplo, les voy adelantando el nombre. Algunos se conocen como conglomerados, ¿verdad? Precipitados,
o carburos, ¿verdad? Nitruros, todas esas cosas, cuando una dislocación se encuentra con esos obstáculos, se detiene. Es decir, ahí se puede amarrar. Y las dislocaciones entre ellas mismas también se pueden interrumpir. Si van dos dislocaciones y se encuentran, a veces se puede incluso hasta aniquilar. O van a tener o se va a necesitar invertir una mayor energía para que ambas continúen andando o continúen movilizándose. Entonces, todos esos obstáculos ayudan a endurecer los materiales metálicos. Recuérdense que el endurecimiento por lo general es una propiedad opuesta a la ductilidad. Cuando algo es más duro es menos dúctil. Entonces, si tenemos obstáculos, el metal es menos dúctil y también más duro. Y eso sería todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las dislocaciones. Es bastante información por el día de hoy. Entonces, igual de esto no vamos a hacer examen, pero sí, por lo menos quédense con lo más importante que nos decía, que las dislocaciones nos proveen un mecanismo para la deformación plástica. Es lo que ayuda al deslizamiento. Acuérdense de esta imagen, ¿verdad? La movilidad de las dislocaciones, que cuando las dislocaciones se van moviendo, al final, cuando llegan a un borde, lo que nos va dando es la deformación plástica, esa acumulación de dislocaciones en el borde. Porque no solo es una, ¿verdad? Son muchas las que se mueven. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre las dislocaciones. Ya prácticamente la otra semana terminamos, ¿verdad? Y solo nos faltan esas tareas, ¿verdad? Hay una investigación que les voy a asignar la otra semana para que la hagan en la siguiente, o sea, dentro de 2 semanas. Entonces, por ahora, vayan haciendo la tarea que les mandé ayer. Ok. Ok. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, si no terminamos la clase por el día de hoy. Está bien. Gracias, Inés. Bueno, a la orden, entonces, que tengan un buen día. Y hasta la otra semana. Gracias, igual. Ok.